Frente a frente. Frente a frente. San Pablo Apóstol, el que inventó a Cristo. Y María Magdalena, la que conoció a Jesús. Amigas y amigos, Emisoras Latinas se ha destacado por dar a conocer la figura del personaje más importante de la historia occidental. El personaje más polémico también. Nos referimos, como ya se imaginan, a Jesús de Nazaret, a Jesucristo. Nuestra emisora ha transmitido más de una vez los 144 capítulos de Un Tal Jesús, una serie censurada en su tiempo por las conferencias de obispos de América Latina. Un Tal Jesús, la buena noticia contada al pueblo de América Latina. También tuvimos la audacia de entrevistar 100 veces a Jesucristo en su segunda venida a la tierra. Otro Dios es posible. Entrevistas exclusivas con Jesucristo en su segunda venida a la tierra. Ahora, gracias a las modernas tecnologías y a los efectos transtemporales de la realidad virtual, hemos logrado traer a nuestros estudios a dos figuras que solo hemos conocido en las páginas de la Biblia y que fueron, sin duda, muy próximas a Jesucristo. Son ellos, nada más y nada menos que el apóstol San Pablo. Bienvenido, Pablo. Muchas gracias por atender nuestra invitación. Gracias, muchas gracias. Ha sido un viaje más largo de los muchos que hice en aquel tiempo. Pero dígame, ¿dónde estoy? Usted está en los estudios de Emisoras Latinas, una emisora al servicio de las causas justas. Después le explico más cómo funciona una radio. Y nuestra segunda invitada, María Magdalena, que parece que se nos ha retrasado un poco. ¿Tenemos alguna información, Magali? Nos avisaron que María Magdalena está por llegar. Ya viene en camino. Gracias, Magali. ¿Quién es esa persona que habló? ¿Dónde está? Estimado San Pablo, escuchó la voz de mi productora desde la sala de controles. Nos informa que pronto estará con nosotros María Magdalena. ¿Y también ella va a hablar aquí? Sí, claro. Queremos que usted y ella nos hablen de Jesucristo. Esperamos un intercambio muy enriquecedor para nuestra audiencia, pero nuestros patrocinadores nos solicitan que, mientras la esperamos, aprovechemos su presencia y empecemos con usted. Bien, dígame de qué se trata. Domingo a domingo, durante años, durante siglos, nuestra audiencia ha escuchado sus cartas en sermones, en cultos, en homilías y predicaciones. Y ahora podrá escucharlo en vivo y en directo. San Pablo, una de las personalidades más relevantes en la historia del cristianismo. Veamos, Pablo. San Pablo. Es que no sé cómo dirigirme a usted, un personaje que ha marcado la fe y la vida de tantas personas, de tantos cristianos y cristianas. Soy siervo de mi Señor. Diríjase a mí como quiera y considere. ¿Y a usted cómo debo dirigirme yo? Usted es el apóstol de los gentiles. Yo soy simplemente Juan Luis, periodista de Emisoras Latinas. Bien, continuemos entonces, periodista Juan Luis. Apóstol Pablo. ¿Sí? La historia que de usted conocemos comienza con un hecho extraordinario. Iba usted, nos cuenta la Biblia, iba usted cabalgando camino de Damasco cuando lo cegó un resplandor. Cayó del caballo y oyó una voz. Sí, era la voz de Jesucristo que me llamaba a servirle. ¿Y cómo supo usted que era la voz de Jesucristo? Lo supe. Nunca dudé. Me llamó por mi nombre y aquel llamado cambió mi vida. Desde ese instante me entregué por entero a anunciar a Cristo Jesús en todo lugar y a todas las gentes. Sabemos también que usted fue un misionero, un viajero incansable. Ah, sí, es cierto. Viajé por tierra y mar, de Antioquía a Chipre, de Salamina a Pafos, toda la Galacia meridional, toda la Macedonia. Viajé hasta la gran Atenas. Viajé a Corinto, a Éfeso y luego Roma, la capital del imperio, donde me tuvieron preso 2 años.
También fue usted un escritor prolífico. En el Nuevo Testamento se conservan 7 cartas escritas de su puño y letra y otras 7 que escribieron los discípulos que usted formó. Esas cartas, apóstol Pablo, han alimentado la fe de millones de seres humanos durante 2000 años. Bendito sea mi Señor Jesucristo. Sin ser indiscreto, apóstol Pablo, quisiéramos saber si escuchó revelaciones de Jesucristo solo aquella vez que se cayó del caballo o si hubo otras. Bueno, de nada sirve alabarse, pero sí. ¿Así? Tuve muchas más visiones y revelaciones, y de eso me jacté ante los de Corinto, porque ellos presumían y decían que sabían de Cristo más que yo. Y hasta lo escribí en una carta para sellarles la boca y acabar con sus pretensiones. Gracias. Un minuto, por favor. Magali, búscame eso que el apóstol Pablo escribió en la carta a los Corintios, por favor. Aquí tengo el texto, Juan Luis. Le dice Pablo a los Corintios: conozco a un hombre en Cristo, el cual hace 14 años fue arrebatado hasta el tercer cielo. Si fue con el cuerpo o fuera del cuerpo, eso no lo sé. Lo sabe Dios. Y ese hombre también fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no son para ningún oído humano. Algo prodigioso. ¿Ese hombre era usted, apóstol Pablo? Así es. Después de tan extraordinarias revelaciones, podría sentirme orgulloso de lo que vi y oí, porque tengo mucho más de qué gloriarme, pero no lo hago, señor periodista Juan Luis, porque nada soy. Mi gloria son mis debilidades. ¿Y los cristianos de Corinto dejaron de desafiarlo a usted? Eran unos pocos que se hacían llamar superapóstoles. Yo logré domeñarlos. Les dije, como a todos les dije siempre: sean imitadores míos, como yo lo soy de Cristo. Emisoras Latinas, la emisora de las causas justas. Participa y llámanos al 000-144-7272. Frente a frente. Estimada audiencia, para quienes nos están sintonizando, está con nosotros en los estudios de Emisoras Latinas nada menos que San Pablo, uno de los 12 apóstoles de Jesucristo. Señor periodista, Dígame. la importancia que me ha dado usted la reconozco, porque fue decisión de mi Dios el llamarme a servirle. Y me llena de orgullo saber que sigo enseñando a esos seguidores de Cristo, a los que usted llama audiencia. Pero se equivoca en algo. ¿Ah, sí? Yo no fui elegido por Jesucristo en el grupo de los 12. ¿No? No. Bueno, y entonces, ¿cómo es eso que Pedro y Pablo aparecen siempre juntos y en el santoral lo celebran siempre a usted y a él? ¿Junto a Pedro? Yo no me junté mucho con él. Era, un pescador galileo con muchas ínfulas. Bravucón. Además, no sabía leer ni escribir. En los templos, en los cuadros, en las estampitas, los vemos juntos a usted y a él. A San Pedro con una llave en la mano y a usted con una espada, a menudo desenvainada. Sí. Bueno, lo de la llave está claro porque dicen que Pedro es el portero del cielo, pero ¿la espada? La vida del cristiano es una guerra, una continua batalla. Y a las batallas, querido periodista, debemos ir armados con la espada de la fe, de la sana doctrina. Bueno, en fin, hablemos de Jesucristo. Díganos, San Pablo, ¿cuándo se encontró por primera vez con él y dónde? ¿Dónde se vieron? ¿En Cafarnaúm? ¿En Jerusalén? No, yo nunca me vi con el Señor Jesús. ¿Cómo? ¿Qué, no lo conoció? ¿No? ¿Nunca lo vio? No. ¿Nunca lo escuchó hablar? Nunca. No entiendo. Y me glorío de eso. Me glorío de no haberlo conocido en la carne, porque lo conocí más verazmente en el Espíritu. Bueno, ¿y cómo es eso? Lo escuché en esas revelaciones de las que le he hablado, periodista Juan Luis. Y en otras muchas que no cuento para no parecer petulante. Increíble. Sencillamente increíble. Usted no era uno de los 12. ¿No?
no tenía yo esa información y seguramente nuestra audiencia tampoco. Y dígame, Pablo. Sí. Seguramente leyó usted sobre Jesucristo en los Evangelios, en el que escribió Marcos, que dicen fue el primero en escribir. No leí nada, ni de Marcos ni de nadie. Ajá. A mis manos no llegaron esos escritos, ¿sabe? Alguien le habrá contado, algunos que sí conocieron a Jesucristo. No, tampoco. Yo no pregunté a nadie. No me interesó saber nada de su vida terrestre. Y entonces, ¿cómo predicó usted todo lo que predicó sobre Jesucristo si no sabía nada de él? Cristo hablaba por mí. Como periodistas, estamos acostumbrados a confirmar las informaciones, a contrastarlas con dos versiones al menos. Como le digo, Cristo hablaba por mí. Sí, pero también existen alucinaciones, espejismos de la mente. ¿Está dudando de mi autoridad? No, San Pablo, entiéndame. Es que me sorprende que usted haya escrito cartas y más cartas y haya predicado en tantos lugares sobre Jesucristo sin saber nada. Supe lo esencial. Cristo Jesús es nuestro Redentor, Señor de cielos y tierra. Eso me basta. Ante estas sensacionales declaraciones, nos parece de mayor interés aún el encuentro que nuestros patrocinadores han promovido entre usted, San Pablo, y María Magdalena, que hasta donde sabemos, sí conoció a Jesucristo y estuvo cerca de él. Y podría... Juan Luis. Sí, Magali. Ya está aquí ella. Ajá. María Magdalena está llegando a nuestras instalaciones. Qué bueno. Pase, por favor. Gracias. Siéntese por acá. Bienvenida, María Magdalena. Pues un gusto estar aquí, en esta emisora donde también habló Jesús en aquellas entrevistas con Raquel Pérez. Está usted bien informada. Claro que sí. Una pregunta indispensable. ¿Ustedes, apóstol Pablo y María Magdalena, se conocían antes? Bueno, yo sí lo conocí a él. Todavía me acuerdo cuando atraparon a Esteban, un buen muchacho de nuestra comunidad. Los fariseos lo acusaron de blasfemo por hablar lo mismo que hablaba Jesús y lo mataron a pedradas. Usted, don Pablo... Es cierto. Debo confesar mi pasado vergonzoso. Yo fui cómplice. Ese día yo cuidaba los mantos de los que le tiraban piedras. En nuestra comunidad tuvimos que escondernos. Este hombre iba de casa en casa y arrastraba a los hermanos y los metía en la cárcel. ¿Usted hizo eso, Pablo? Sí. Yo era un fanático contra los seguidores de Jesucristo. Sí, y yo también recuerdo que... Quisiéramos continuar el diálogo entre estos dos personajes, pero el tiempo es un tirano y ya el técnico nos hace señas para concluir. ¿Acepta usted, San Pablo, debatir con María Magdalena en los próximos programas? Cristo hablará por mí. ¿Y usted, María Magdalena? ¿Por qué no? Jesús hablaba con todo el mundo, así que no hay aprieto. Entonces, amigas y amigos de Emisoras Latinas, continúen con nosotros. Síganos también en las redes sociales y en nuestra web www.emisoraslatinas.net y no se pierdan nuestro próximo programa, San Pablo y María Magdalena frente a frente, hablando de lo que conocen o de lo que no conocen sobre Jesucristo. Los esperamos. Una producción de María y José Ignacio López Vigil, autores de Un tal Jesús y otro Dios es posible.